Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Qué se entiende por diferencias temporales deducibles o imponibles? Y por diferencias permanentes, ¿cómo impactan dichos aspectos la elaboración y presentación de la conciliación fiscal? Bueno, a ver, vamos a empezar aquí a hablar de las diferencias permanentes. Expliquemos primero qué son las diferencias permanentes. Una diferencia permanente es aquella que se origina en presunciones fiscales y que solo afectan el estado de resultados, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar de una diferencia contable y fiscal que se presenta por la cuestión de los gastos no deducibles. Aquí yo tengo, por ejemplo, dice así, el saldo de gastos por honorarios en una empresa es de 30 millones. ¿Sí? Voy a suponer que yo aplico un checklist de autorrevisión, que es, digamos, clave aplicarlo, es uno de los temas que vemos en el curso de efectos tributarios de NIF, que hacemos con Actualícese. Voy a suponer que ese checklist me muestra que a 10 millones no le efectuaron la retención en la fuente, ¿sí? Como dice la diapositiva. O que a 10 millones le falta un soporte, o que no le pagó la retención, la seguridad social, sí, no sé, que le falta algún requisito del artículo 107. Entonces usted puede ver en pantalla, dice, los gastos de honorario usted los contabiliza común y corriente. Y aquí el valor contable me da 30 millones, pero el valor fiscal es 20. Entonces yo tengo una diferencia de 10 millones, en el ejemplo, en lo que estamos viendo en pantalla, son 10 millones. Yo donde pongo esta imagen por aquí que no, sí, 10 millones. Pero mire lo que le dice la diapositiva, nótelo bien, dice, este tipo de diferencias por presunciones fiscales en cuentas de resultados no se contabilizan, pues no tienen partida doble. Eso lo dice el artículo 1.7.1 del DUT 1625 del año 2016, pero sí afectan el formato 2516 y la renta. Lo más importante de la diapositiva que usted está viendo en pantalla es que no haga esto, mire, no lleve eso disque a cuentas de orden fiscales. Entonces, hay gente que se pone a hallar esa diferencia de 10 millones disque a cuentas de orden fiscales. Mire, aunque el Consejo Técnico dijo que sí, que usted puede llevar cuentas de orden fiscales, yo le digo, mire, en realidad no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque mire, ahí en la pantalla le digo, no lleve esto a cuentas de orden, ¿por qué? Porque se le va a acumular cada año, porque cada año usted puede tener gastos no deducibles por alguna cuestión y entonces eso nunca se revierte. Y por eso precisamente se llama una diferencia permanente. ¿Por qué? Porque es que eso se va acumulando y también le quiero advertir que no existe la tal partida simple como lo pretendió el concepto DIAN 16442 de 2015, que queda derogado por sustracción de materia. ¿Por qué? Porque justamente luego salió el DUT, el artículo 1.7.1 del DUT, y dijo, no, eso no hay que contabilizarlo. Y obviamente no generan impuestos diferidos porque es que nunca se van a revertir, es decir, en otras palabras, nunca se van a reversar. Le voy a poner otro ejemplo de diferencia permanente. Miren, en Colombia hay 140 diferencias permanentes. 140 debidamente documentadas. Eso lo explicamos en el curso de efectos tributarios de la NIF. Entonces vamos a poner otro ejemplo, los intereses presuntivos. Voy a suponer aquí que yo le presté 10 millones de pesos a un socio y que se lo presté al 2%, como dice la diapositiva. Pero el interés presuntivo fiscal es del 4,48 según el artículo 35 del Estatuto Tributario y el decreto que cada año lo reglamenta. Reglamenta o modifica el artículo 1.2.1.7.5 del decreto 1625. Entonces, claro, si usted mira la pantalla, usted se puede dar cuenta acá, vamos a ponerlo acá con pluma, que usted contabiliza los 200.000, es decir, lo real, o incluso puede contabilizar, o sea, no contabilizar nada. Usted contabiliza los 200.000, pero tributariamente usted lleva 448.000. Entonces la diferencia es de 248.000, ¿sí? Ahora bien, este tipo de diferencia, es decir, estos 248, es una presunción fiscal en cuentas de resultados que no se contabilizan, pues porque no tienen partida doble. ¿Qué partida doble va a llevar usted en un interés presuntivo? Entonces, claro, no se ponga a hacer esto que está viendo en pantalla, que es que cuentas de orden. Eso es una cosa que, bueno, con todo el respeto al Consejo Técnico de la Contaduría Pública, pues le dice que sí, que usted las puede llevar, pero mire, la sentencia C530 de 2000 dice que los conceptos del Consejo Técnico no son obligatorios, ¿sí? Ahora, yo creo que los conceptos del Consejo Técnico en el 99.99% son muy buenos,
no faltará algunos que yo y que nosotros hemos criticado, sobre todo con el Consejo Técnico anterior, que por ejemplo cuando dijeron que hay que valorar hasta las casetas de las zonas comunes, y es que hay que valorar las zonas comunes. Y bueno, nosotros escribimos en Actualícese, escribí un artículo que se llama el 99% de las copropiedades no tiene por qué ir a aplicar NIF en ese sentido, ir a valorar hasta la caseta del vigilante, y el Consejo Técnico cambió el concepto y luego dijo que no había que valorar, pero pues mucha gente se aprovechó de eso y pues fueron y valoraron, pues se aprovechó en el buen sentido de la palabra para valorar, digamos. Valoraron hasta los ascensores y después se pusieron a depreciar eso y se quebraron solitos. Entonces, ¿qué pasa? Que el Consejo Técnico, el 99% de sus conceptos pues son excelentes. Habrá otros que uno no está de acuerdo, como en todo, ¿no? Entonces, el Consejo Técnico dijo que usted puede llevar es que cuentas de orden. Yo siempre he dicho que el que lleva cuentas de orden fiscales quiere decir que el resto de su contabilidad es de desorden, ¿sí? Porque si tiene unas cuentas de orden, pues el resto son de desorden. Ahora, lo digo en modo, digamos, de humor. A algunos no les gusta que uno diga eso, pero yo lo digo en broma, es porque en realidad, mire, mi profesor de la Universidad de Antioquia hizo un libro de cuentas de orden fiscales y pues yo aprendí las cuentas de orden fiscales y hice mi especialización en impuestos en el externado y saqué 5 en la monografía que hice, que fue sobre cuentas de orden, porque al profesor le encantaban las cuentas de orden. Pero luego cuando llegué a la práctica real me di cuenta que en una multinacional y también en las pymes llevar cuentas de orden fiscales es innecesario, absolutamente innecesario, y además se la va a ir acumulando y se la va a ir acumulando y por eso se va a llamar una diferencia permanente, porque nunca se le va a revertir. Eso es la definición de una diferencia permanente. Esas diferencias permanentes se dan, hay 140, se pueden dar, por ejemplo, hay unas que disminuyen la renta líquida, como por ejemplo los ingresos no constitutivos de renta, las rentas exentas, y hay unos, o por ejemplo las sobrededucciones fiscales, como por ejemplo cuando usted contrata viudos y viudas de las Fuerzas Armadas, se puede deducir un poquito más de lo que está en la contabilidad, pero eso no quiere decir que usted tenga que contabilizar nada. O de acuerdo con la ley 2010 del año 2019, si usted contrata jóvenes, menores de 28 años, que ese sea su primer empleo, lo que demuestras con la seguridad social, esos trabajadores puede deducir usted el 120% de lo que le paga de la nómina, pero eso no quiere decir que usted tenga que ir a contabilizar la diferencia, porque entonces, repito, se le volvería una diferencia permanente, ¿sí? Eso es una cosa importante, que lo tengamos claro. Esto también lo explico en un libro gratuito que se llama El mito de la contabilidad paralela, que lo encuentras ahí en globalcontable.com. Hay un iconito que dice libro y ahí lo puedes ver. Bueno, ¿y qué es una diferencia temporaria? Porque la que acabamos de ver es una diferencia permanente, o sea, y son muchas las diferencias permanentes, muchas. Hay por multas, o sea, todo lo que sea gastos no deducibles en general. Y las sobrededucciones fiscales, los ingresos no constitutivos, las rentas exentas. Ahora vamos a hablar de las diferencias permanentes, porque la pregunta que nos hacía el usuario era, ¿qué es una diferencia permanente y qué es una diferencia temporaria? Bueno, entonces vamos a hablar de las diferencias temporarias. Las permanentes son esas que se dan en el resultado que ni siquiera tienen partida doble, porque ¿cómo vas a ir a contabilizar un interés presuntivo? ¿Contra qué? Eso ni siquiera tiene partida doble. Pero bueno, hay gente que le encantan las cuentas de orden, entonces usted las puede seguir llevando, nadie se lo va a prohibir, eso sí no las vaya a presentar en un balance, porque es que hasta pena, pues no va a poner a llevar eso en cuentas de orden. Cada cual tiene su propio criterio, pero digamos no es adecuado eso, por lo ya explicado. ¿Y qué es una diferencia temporaria? Las diferencias temporarias son aquellas que se dan en el balance. A eso se le llama técnicamente el método del balance, ¿sí? Entonces, en pantalla le muestro. Esto hace parte también del curso de efectos tributarios de NIF, que haremos muy prontamente con Actualícese, lo invito muy cordialmente. Allí, por ejemplo, vamos a estudiar cuáles son esas diferencias temporarias. Las diferencias temporarias son las que se dan en el balance. Entonces, por ejemplo, miremoslo en pantalla, es cuando usted aplica lo siguiente. En la diapositiva dice, yo debo unificar contable y fiscalmente los saldos del balance. Sí o sí, las cuentas del balance deben valer lo mismo contable y fiscalmente. Artículo 21-1 del estatuto, salvo, dice la diapositiva, por estimaciones de final de periodo, según el artículo 21-1, parágrafo 6 y el 772-1 del estatuto. Entonces miremos el error en libros contables que cometen muchas empresas en Colombia. Miremoslo ahí para que entendamos que es una diferencia temporaria. Dice así, XYZ compró un software en 20 millones y lo contabiliza erradamente.
de la siguiente manera como usted lo está viendo aquí en pantalla. ¿Cómo lo contabiliza? Póngale cuidado que es que este error lo comete mucha gente. Dice que como activo diferido en un supuesto libro tributario. ¿Sí? Bueno. Como intangible en un supuesto libro NIF. Y como gasto en un supuesto libro Colgap. Increíble. O sea, y esto pasa bastante. O sea, increíble. Esto me lo encontré, es un caso de la vida real que me lo encontré en una empresa. Ahora, en realidad, este software, tú lo tienes que llevar o lo tienes que registrar como intangible para fines contables, tributarios, administrativos, para todos los fines. A eso se le llama contabilidad multipropósito. Ahora, cosa distinta es que uno haga lo siguiente. Vamos a mirar aquí en la pantalla para entender que es una diferencia temporaria. Dame un segundito, por favor, que es que se me desconectó aquí la cosa. Pero, mire, una diferencia temporaria es que dice la diapositiva. Cosa distinta es que usted haga un ajuste por estimación de final de periodo porque tenga lo siguiente. Uno, una valorización. Entonces usted lo mide, voy a suponer que usted lo mide en 25 millones, es decir, que hay una diferencia temporaria de 5 millones que generará un pasivo por impuesto diferido. ¿Por qué? Porque siempre que la valoración, su contrapartida es un ingreso o un mayor valor del patrimonio, habrá un pasivo por impuesto diferido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se contabiliza? Una 16XX97, mire, esta 97 contra una 389597 por 5 millones. Ahora, eso se debe hacer en el mismo libro oficial de siempre. De manera que si usted tiene dos libros, pues le va a coincidir. Le va a coincidir en España, en Inglaterra, en Bolivia, se ríen de nosotros porque dicen, ¿cómo así que en Colombia llevan dos libros? Es que eso es una barbaridad. En España, en Inglaterra, en Bolivia, todo el mundo lleva un solo libro contable y tributario, un solo libro, simplemente que al final del periodo usted hace las estimaciones de NIR y pues eso lo lleva en partidas conciliatorias. Esto que usted ve aquí como 97 es lo que se llama una partida conciliatoria. Ahora, puede ser que usted no valorice, puede ser que usted desvalorice y siempre al final del periodo usted va a hacer una estimación y eso es aplicar NIR básicamente. Pero claro, aquí la gente lleva, digamos, 2 libros, 3 libros, y pues eso es un error. Eso está explicado con claridad en el libro El mito de la contabilidad paralela, libro que además ha sido objeto de muchas discusiones dentro del país. Es un libro gratuito que te lo encuentras ahí en globalcontable.com en el icono que dice libro. Pero ¿por qué ha sido objeto de discusiones? Porque pues aquí le han vendido a la gente cosas que en mi criterio no se necesitan, y eso incluso tuvo hasta una queja en la Junta Central de Contadores de ese libro, imagínense, y la Junta Central de Contadores dijo que afortunadamente eso es parte de la libertad de opinión, además porque en otros países no lo hacen. Sí, entonces yo le recomiendo que lo mire, igual si usted quiere tener 2 libros, téngalos, pero no hay ninguna norma que permita llevar 2 libros. Ya hay sanciones, ya hay una empresa a la que le negó una devolución por tener 2 libros. Le repito, aquí en Colombia se inventaron lo de los 2 libros desde el año 2012 y en el año 2015 el gobierno autorizó llevar 2 libros solo por un año, que fue el año 2015, decreto 2548. Pero hoy en día no hay ninguna norma que lo permita. Y hay que tener cuidado con eso. Bueno, pero para no ahondar, porque el tema es de tiempo, usted también puede hacer una desvalorización. Por ejemplo, suponiendo que este mismo software de 20 millones usted lo mide en 12 millones. Es decir, habría una diferencia temporaria deducible de 8 millones. O sea, la diferencia temporaria imponible es cuando usted valora los activos y la deducible es cuando usted los desvalora. ¿Por qué? Porque la imponible, pues quiere decir que usted cree que lo va a vender más caro o que va a realizarlo por un mayor valor y habrá un pasivo por impuesto diferido, mientras que cuando usted lo desvaloriza, hará un activo por impuesto diferido. Pero en este caso la diferencia es de 8 millones, mírelo acá, pero eso no quiere decir que usted necesite tener 2 libros. Eso se hace en el mismo libro oficial de siempre, como dijo el Consejo Técnico en el concepto 577 de 2014. Es decir, yo no puedo tener diferencias contables y fiscales en cuentas del balance, por ejemplo, en la cuenta 1110, 12XX, 1305, 1435, etcétera, sino que uno las diferencias las tiene en las cuentas que terminan en 99, 1499, 1399, 1599, 1592, que es lo que se llama técnicamente una partida conciliatoria y que son las que generan esas diferencias temporarias. Es decir, la diferencia temporaria es un ajuste que usted hace al final del periodo, no todos los días. Por eso es que no hay post-bounty, porque es que no es que usted esté registrando todos los días, usted registra una sola vez y al final del periodo hace unas estimaciones. Si la estimación es valoración, es decir, aumenta el valor del activo, entonces usted dice que hay una diferencia temporaria imponible y que hay pasivo por impuesto diferido. Si se desvalora, hay un gasto y esos gastos generan, pues un gasto estimado, generan un activo por impuesto diferido. Le repito, si valor hay un ingreso o mayor valor del patrimonio y por lo tanto hay un pasivo por impuesto diferido y esa regla se cumple siempre. Diferencia temporaria imponible. Y si lo desvaloriza, pues sería un gasto y por lo tanto habría una diferencia temporaria deducible.
En un tema de estos no puede uno ahondar, pero en la diapositiva sí le dejo claro cuáles son las 3 diferencias que usted podría tener a final de periodo. ¿Listo? Entonces, ahí se lo dejo. No alcanzo a ver muchos temas, pero les dejo la diapositiva, por ejemplo, ¿por qué yo no puedo tener una diferencia en la cuenta 1435 de inventario? Porque a veces que tienen un valor contable y uno fiscal distinto, porque le van a aplicar la sanción del artículo 757. Yo no puedo tener una diferencia en inventarios, yo puedo tener una diferencia en la cuenta 1499, que es el deterioro, pero no en el inventario como tal. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta de nuestro usuario, que nos decía, dígame qué es una diferencia permanente y qué es una diferencia temporaria. Entonces, claro, en la diapositiva le estoy mostrando, hombre, puede ser que yo tenga, por ejemplo, dice aquí, si usted tiene una diferencia contable y fiscal en la cuenta de inventario, le van a aplicar la sanción del 757. Nunca debo tener una diferencia contable y fiscal en inventarios en las cuentas 1410, 1435, ni en las filas 62 a 71 del formato. Solamente, pues de conciliación, solamente puede existir una diferencia en la 1499. Entonces ahí hay unos ejercicios que les dejo, como por ejemplo, si yo tengo un sobrante de inventarios, pues voy a tener que normalizar. O si tengo un faltante, pues haré el acta de baja en cuentas, de acuerdo con el artículo 64, numeral 2, y varias sentencias del Consejo de Estado, como la 19747, que me permite deducirlo de la renta. Obviamente con un acta de instrucción y devolviendo el IVA, de acuerdo con el oficio 413 de 2018. Pero yo no puedo tener una diferencia en la cuenta 1435. Cosa distinta es que usted haga un valor neto realizable, lo que no le afecta a la cuenta del inventario como tal del costo promedio, sino de la estimación.